has venido a los caminos del Señor y te preguntas muchas veces, ¿por qué si yo diezmo, si yo ofrendo, si doy primicias, si doy tantas otras cosas más, etcétera, etcétera, etcétera? Y dices, y no soy bendecido, ¿por qué si yo estoy dando esto, mi vida no cambia? Y quiero que te quedes hasta el final porque te vas a enterar una de las razones por la que tu vida no cambia y que tú puedas saber la verdadera razón por la que tu vida no está siendo prosperada. Dios te bendiga en este precioso día. Gracias por estar ahí. Déjame decirte que no es una casualidad que tú hayas llegado hasta este canal a ver este video precisamente. Yo estoy segura y convencida que el Espíritu Santo de Dios fue el que te ha guiado en este día. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y te quiero compartir una enseñanza que muchos se preguntan. Y no te frustres, como a muchos nos pasa. Yo he pasado por ahí. Nos hacen creer nuestros líderes cuando venimos a los caminos del Señor que si tú haces ciertas cosas, 1, 2, las numeran. Y una de esas es si tú das tu diezmo y tu ofrenda, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido. Y te quiero decir una cosa, que el diezmo y las ofrendas son una actitud de tu corazón. Son una actitud de tu corazón. Y muchas veces nos las venden como que es un requisito para que nosotros seamos bendecidos. Y déjame decirte que no es así. Dios bendice, Dios es misericordioso. Hay gente que es bendecida porque Dios es misericordioso. Y así como el sol sale para todos, como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra, y la lluvia cae para todos, la lluvia cae en la tierra y brota la semilla y somos bendecidos. Dice el Señor en su preciosa palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos liberta. La verdad abre nuestros ojos. Uno de los engaños que el enemigo hace al pueblo del Señor, sabemos que hace muchos, y uno de ellos es con las creencias, con lo que te inculcan, con lo que ponen en tu mente, con lo que te programan. Y cuando tú vienes a Cristo, vienes de una vida desordenada, vienes de una vida donde tú gastabas todo tu dinero, donde eras desordenado en muchas áreas de tu vida, y vienes a Cristo y Cristo comienza a ordenar tu vida. Tú quieres caminar bien con el Señor y dices, yo voy a hacer todo lo mejor, y de corazón lo haces, y te lo han enseñado y te han dicho, si tú diezmas, si tú ofrendas, vas a ser bendecido. Y pasan los años, pasan tantas cosas y dices, ¿qué pasa? No soy bendecido, no sé qué está pasando. Y entonces viene la creencia a tu mente que el enemigo pone y te dice, estás bajo una maldición generacional y por eso no estás siendo bendecida. El enemigo busca siempre excusas. Cuando Cristo nos liberta, pero Él pone esa creencia para seguir cautivando nuestra mente y nuestros pensamientos para que no seamos libres y podamos experimentar la verdadera bendición de Dios. La salud, las finanzas, la restauración familiar, la libertad de vicios, libertad de cualquier cosa que tú seas adicto, a las drogas, al alcohol, a tantos vicios que tú puedas estar siendo atado. Entonces el enemigo usa la mente, él a veces ni usa sus demonios. Él con que cuando logra él que nosotros creamos una creencia que se nos dice, que se nos enseña, él lo ha logrado todo, sin siquiera poner un esfuerzo. Que él no necesita ni mandar ni sus legiones, ni sus demonios, para que te vayan a hacer la vida imposible, para que tú no prosperes. Sino con una sola creencia, un solo pensamiento,
puede atar tu libertad y tu libertad financiera. Y yo te quiero hablar acerca de Deuteronomio 28 en este día, como base de lo que te voy a estar enseñando. En Deuteronomio 28 nos habla las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Pero los líderes nos enseñan esto. Si tú das tu diezmo y tu ofrenda y tanto y tanto y tanto, primicias y etcétera, vas a ser bendecido. Te lo dan con una seguridad y te dicen vas a ser bendecido. Y no es así. La palabra del Señor es más profunda que una simple palabra de alguien que te diga por conveniencia, para que tú des, para que tú aportes. Y tú mismo te has dado cuenta, tú mismo lo sabes que no ha funcionado. Y yo lo he visto también. Y he sido parte. Pero mira, Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad liberta. Y déjame decirte una de las cosas que Dios te va a contestar en este día con esta enseñanza. Es para que tú abras tus ojos. Deuteronomio 28 dice en la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice la palabra, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres atentamente, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Al comienzo en Deuteronomio 28 comienza: acontecerá que si oyeres. ¿Y cuál es otra de las cosas que nos menciona? Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y te comienza a decir: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito en todas partes, lo que se está refiriendo. Bendito el fruto de tu vientre, son benditos tus hijos, el fruto de tu tierra, lo que tú trabajas, el fruto de tus bestias, de tu ganado, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Aquí está hablando de una bendición financiera, porque vemos las vacas, todo eso en los tiempos de antes, los terrenos. Se medía cuando una persona tenía dinero, en la cantidad de animales, la cantidad de ovejas, las propiedades, las tierras, lo que sembraban. Y esto es referente a las finanzas. Pero una de las cosas que no te dicen los líderes es: si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si escuchares, ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando al Señor? ¿O estás escuchando a tu líder? ¿Estás escuchando más a Dios o estás escuchando más a tu líder? Y has puesto a tu líder como en un plano muy alto, en lugar que a Dios. Déjame decirte que cuando tú escuchas a Dios, tú puedes saber cuando Dios te está pidiendo que tú des lo que Él quiere que tú des. Porque Dios, cuando te pide, Dios te bendice. Dios te bendice. Pero estás escuchando más la voz del líder en la iglesia. La voz del que te dijo: si no ofrendas, si no diezmas, como lo he escuchado tanto, se te va a ir en otras cosas. Y te ponen temor. Y ya no lo estás dando desde tu corazón, sino desde el temor. Te ves movido a accionar en base al temor, a que no quieres que te pase nada, a que no quieres que perder tu trabajo, a que no quieres que lo que tienes se te dañe, porque te dicen: si no das,
te va a ir en otros lados, se te va a descomponer tu carro, se te va a descomponer esto, vas a perder dinero en otras cosas. Eso es maldición. Te están maldiciendo para que tú des, para que tú entres en temor. Y Dios no es un espíritu de temor. Dice la palabra del Señor: yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios. Entonces lo estás haciendo ya por temor y no por agradecimiento, no por amor. Y la intención del corazón cuenta mucho, como he estado hablando en mis videos anteriores, y uno de ellos es la ofrenda de la viuda, donde estuve hablando, donde vemos como esta viuda dice: de su pobreza dio todo. Dios vio la actitud de su corazón y la comparó con la de aquellos líderes religiosos que daban de lo mucho que ellos tenían. Mas ella dio todo porque era su corazón, y también porque en esos tiempos se les infundía, se les enseñaba que las personas pobres tenían que dar, todos, ricos, pobres, no sin excepción de personas, tenían que dar para el templo, para el sostenimiento de los templos. Se les exigía. Y una de las cosas donde Jesús confronta a estos líderes es cuando les dice esta palabra, que Marcos capítulo 7, verso 8. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Aquí Jesús estaba hablándoles a los religiosos. Enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo: el que maldiga a su padre y a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan a que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice: no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esta manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas, y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Aquí les estaba hablando de sus enseñanzas, específicamente aquí, de sus enseñanzas. Les enseña lo que decía la ley de Moisés: honrar a los padres. Y ellos estaban enseñando lo contrario. Ellos estaban enseñando que estaba bien si no proveían a sus padres, que estaban en necesidad, para ofrecérselo a Dios. En pocas palabras, no digas nada porque yo se lo estoy dando a Dios. Y muchas veces esas enseñanzas las vemos en las iglesias, donde te hacen creer y te dicen: no, primero tienes que darle a Dios antes que a tu familia. Incluso te enseñan a poner las prioridades primero de Dios antes que tus hijos, que antes que proveerles lo que están necesitando, porque te dicen que primero tienes que honrar a Dios, que eso es lo correcto, y para que seas bendecido tienes que honrar a Dios, porque dice la palabra del Señor: Dios honra a los que le honran. Sí, pero no estás honrando a Dios cuando tú pones por primero al ministerio antes que a tu familia. Antes que el ministerio está tu familia. Primero Dios siempre en tu vida, en tu corazón, y después el cuidar de tu familia. Porque entonces, ¿cómo vamos a dar testimonio? Dice la palabra del Señor: ¿de qué sirviere que ganares a todo el mundo y tu alma la perdieres? Tu familia. ¿De qué sirve que tú hagas tanto para la iglesia, que tú hagas esto para otras personas, y les estás quitando a tus hijos lo que necesitan? Y yo te lo digo, esta enseñanza, porque Dios te ama. Dios es bueno y es grande, es misericordioso. Y Dios no se agrada de esto que Él mira. Dios no se agrada que enseñen a su pueblo incorrectamente. Y una de las cosas que les está reprochando es que dice que les enseñan a deshonrar a los padres, diciendo que está bien darlo para Dios. Eso es lo que están diciendo.
Pero déjame decirte que Dios mira siempre el corazón y la actitud. Dios nunca te va a pedir que des todo antes que tu familia, si tú estás necesitando. Y por eso tú puedes escuchar atentamente, como vimos anteriormente en Deuteronomio 28. Es muy importante escuchar la voz del Señor cuando Él te lo está pidiendo. Porque si Dios te está pidiendo algo en ese momento y tú es lo único que tienes y es Dios, automáticamente se va a multiplicar. Automáticamente. Dios no te va a pedir algo para dejarte en la calle. Dios prueba también nuestra fidelidad. Pero por eso dice, estás escuchando al Señor. Es muy importante para que tú escuches si las personas que te están pidiendo, que te están dando la enseñanza, está viniendo de Dios o está viniendo de sus propios deseos humanos. Es bien importante escuchar y discernir la voz del Señor y saber quién es Dios y cómo es Dios. Dios es un Dios que te ama y que ama a tu familia y que te ha puesto como proveedor, como proveedora en tu casa, en tu familia. Y si tú eres el único sustento y estas personas te están haciendo que des todo tu dinero, que des todo lo que tienes, como aquí vemos estos líderes religiosos, saduceos, la élite religiosa de esos tiempos, imponían cargas para que las personas diezmaran y ofrendaran, como mencioné anterior, sin importar si eran pobres o ricos. Estas enseñanzas las venimos viendo desde aquellos tiempos, no solamente ahora, desde aquellos tiempos. Y ahora lo vemos mucho más. Y por eso es que te estoy hablando de esto, porque Dios pone en mi corazón, Dios pone estas enseñanzas. Esto estaba antes, lo estamos viendo ahora, y más se levanta ahora, porque ellos se presentan donde está la necesidad para aprovecharse del pueblo del Señor. Y ellos son como aquellos religiosos saduceos, aquellos religiosos de antes, que ellos solamente querían y no les importaba si tenías o no tenías dinero, como en estos momentos. Ellos usan la palabra del Señor para torcer las escrituras. Usan la historia de la viuda donde dio 2 monedas. La usan esa parábola para persuadir y engañar a la gente. Pero en realidad Jesús vio la ofrenda de la viuda y vio que ella dio mucho, porque Él vio su corazón. Él vio la actitud. Y no es la cantidad, sino es la actitud de tu corazón y la disposición que tú tienes para darle al Señor y para servirle. No te sientas nunca culpable, ni pienses que porque no pudiste dar, Dios no te va a bendecir. Yo quiero que seas libre con esta palabra. Yo quiero que seas libre en este día en el nombre de Jesús, de toda enseñanza religiosa que han venido a traer a tu mente y a tu corazón. La palabra de Dios nos liberta. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, va a ser muy difícil que el enemigo nos engañe y podamos escuchar la voz atentamente al Señor nuestro Dios, como dice en Deuteronomio 28, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, dice la palabra del Señor, entonces Jehová tu Dios te bendecirá, serás bendito en la ciudad, en el campo, será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, todo. Ahí habla de la bendición financiera, pero dice, acontecerá que si estás oyendo atentamente a Dios cuando te dice cuándo ofrendar y cuándo no ofrendar, déjame decirte que debes saber y ser sabio cuando Dios te está pidiendo que tú ofrendes, y es muy importante poder escuchar cuando Dios te lo está pidiendo, porque ahí es cuando viene la bendición, como dice en Deuteronomio 28, y acontecerá
que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones acontecerán, vendrán sobre ti y te seguirán, te perseguirán. Cuando tú escuchas, cuando Dios te está pidiendo de verdad, tú escuchas a Dios, escuchas en tu corazón y puedes discernir qué es la voz de Dios, sientes esa paz, sientes hay algo que Dios te motiva a hacerlo. Incluso aunque digas, no tengo mucho, pero Dios se está poniendo. Porque cuando tú oyes a Dios, tú vas a ser bendecido. No cuando tú oyes al líder. No, porque los líderes te están manipulando al pueblo del Señor, muchos líderes. Y quiero reiterar algo, no todos los líderes. Hay buenos líderes y grandes siervos del Señor con un gran corazón tan grande y que dan su alma y derraman su alma por las ovejas, por cuidarlas. Hay siervos del Señor, hombres y mujeres de Dios, que de verdad se importan por las almas y no por lo que puedan recibir o beneficiarse de las almas. Hay hombres y mujeres, hay pastores que derraman su alma delante del Señor y que también han visto escasez en sus iglesias y se ha levantado el enemigo. Pero déjame decirte, pastor, déjame decirte, siervo, sierva del Señor, que todo tiene su tiempo y todo tiene su límite. Y que la bendición del Señor viene para tu casa, que la bendición del Señor viene para tu vida, para todos aquellos que han servido de corazón al Señor y que han dado de corazón. Viene la bendición del Señor. En medio de estos tiempos van a experimentar la bondad de Dios. Sí, la bondad de Dios que Dios tiene para sus vidas, para sus hogares, para sus ministerios. Aquellos siervos que aún de lo poco han compartido con el pobre, que de lo poco que ellos han tenido, han dado todo para el Señor, han dado su esfuerzo, su trabajo. Verán ese fruto de parte de Dios porque lo hicieron de corazón, porque lo hicieron para el Señor y de Él viene la recompensa. Dice la palabra del Señor. Yo quiero concluir esta enseñanza en este día, invitándote a que te suscribas, invitando a que dejes tu comentario, qué parte del video te edificó, qué parte del video habló a tu vida. Y a que lo compartas con alguien que necesite que conozcas. Porque necesitamos hacer llegar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Porque el pueblo del Señor necesita saber que Dios ama a su pueblo. Que Dios no quiere solamente el beneficio económico del pueblo. Claro que si una persona tiene el corazón que no está de acuerdo a Dios, no. Por más que dé, por más que ofrende, por más que... no va a ser bendecida. Porque Dios bendice a aquellos con corazón sincero, con corazón puro, con corazón íntegro. Y no importa, como lo dije, no importa la situación que estén pasando, no importa lo que se haya dejado venir. En el nombre de Jesús, el enemigo retrocede de tu ministerio, retrocede de tu familia, retrocede de tu casa, retrocede todo lo que el enemigo ha estado estancando, que las finanzas ha tenido estancadas. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, se suelta todo lo que el enemigo ha tenido retenido en contra de tu familia. Todo lo que ha tenido retenido para que tu familia no sea bendecida, para que tu familia
no sea prosperada. En el nombre de Jesús se quiebra toda obra de las tinieblas. Se destruye, se derriba y declaro la palabra, como dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prospera. Ninguna. Declaro esa palabra sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia, que ninguna obra de las tinieblas contra ti prospera. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, dice la palabra del Señor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. El Señor pelea por su pueblo. Oria katereba kutabe kateba seba sikatemba sekatando ba kitaba. Hembaku también da konda makitara mangandendan kun también tamba isakanda. Hembande kende mendira kanda baishanda. Hemando kieta mandera que anda básica tu baixetare katuta makutanda. Hemando ake shamanda. Hemase que te mando kute baishanda bekitima. Hemando kando abaseta kitanda visakanda. Oh mende kenda mandu katuba. Endukutimase tabaisa kutabaisanda. Hai makenda mansikando mankenda mandenka manda sanda. Y acontecerán todas estas bendiciones si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir sus preceptos, no los de hombre, sino los de Dios. Dios te bendiga grandemente. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Hasta la próxima.